y la Virgen se aparece el 13 de junio a la misma hora. Siempre Lucía empieza con la misma pregunta: ¿qué es lo que quiere? O sea, se pone de sierva de nuestra madre. Quiero que vengáis aquí el día 13 de cada mes, que recéis el rosario todos los días. A mí me encanta cuando la gente dice: madre, si yo rezo una decena de lunes a viernes. Yo le dije: bueno, por lo menos. Pero eso no es lo que la Virgen pidió. Dijo todos los días, no dijo uno por semana, dijo todos los días. Pero a nosotros nos encanta hacer negocio, y más a los hispanos, ¿no? Regatear, como decimos. Yo no sé si esa palabra la entienden en todos los países. Regatear. Ay, ¿cuánto le debo menos? Le pago menos, rebájeme, por favor. Estamos igual con Dios y con la Virgen. Una decena por día, imagínense ustedes, para lograr la paz del mundo. Y la Virgen les dice algo muy lindo. Miren esto, porque ella es formadora de toda la persona humana. Le está hablando del rosario, que lo recen todos los días. Y luego le dice: y quiero que aprendan a leer. Qué belleza, ¿verdad? Porque los niños no sabían leer. Y ustedes dirán: imagínense la Virgen con todos los dramas del mundo y pensando en los niños aprendan a leer. Pues sí, porque es tan madre de los dramas del mundo como madre del bienestar de esos niños y del desarrollo de esos niños. Y ¿saben una cosa? Qué bueno que lo pidió. Porque si no lo ha pedido el obispo, no se lo pide a Lucía. Y si el obispo no se lo pide a Lucía y no la manda fuera de aquí para que le enseñen las monjitas a leer y después se hace monjita, no tendríamos las memorias de Lucía por escrito, no tendríamos toda la parte del secreto, que no tercero, sino la tercera parte del mismo secreto, no tendríamos el diario de Lucía, del que se basó las llamadas y el que se basó el libro que hicieron las hermanas carmelitas, sus hermanas hicieron sobre ella. O sea, si ella no hubiera aprendido a leer y escribir, no tendríamos el testimonio de lo que pasó. En aquella época no habían grabadoras. Después les diré qué más quiero. Entonces le pide curación de enfermos. Dice: si se convierte, en un año lo curaré. Ayer hablaba eso Jaime, ¿verdad? Que la Virgen aquí ponía siempre como condición la conversión. En algunos lugares pone la sanación primero y el fruto de esa sanación lo va a llevar a la conversión. Aquí pedía primero la conversión y después la sanación. ¿Qué llamada había en esta aparición? Esta aparición fue una de las más duras para Lucía, porque la Virgen, ellos se quieren ir al cielo, están desesperados, después que han visto el cielo en la Virgen, se quieren ir al cielo. Entonces Lucía le dice: llévanos contigo. Yo creo que si a todos se nos aparece la Virgen le decimos lo mismo. Los videntes de Medjugorje dicen que lo más duro para ellos es cuando termina la aparición, porque tienen que darse cuenta que están todavía en la tierra. Llévanos contigo. Y la Virgen le dice: sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedarás aquí algún tiempo más. Así que no hagan sus cálculos cuando la Virgen les diga algún tiempo más. Pueden ser 80 años. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestra manera de calcular las cosas no es como Dios calcula las cosas. Y por eso nos equivocamos y nos amargamos. Uno hay que decirle: Señor, tú lo quieres cuando sea tu tiempo, Señor. En tu tiempo y en tu forma. Por nosotros le queremos al Señor que saber a qué hora, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer, qué va a pasar. Imposible. Dios no lo puede revelar porque su mente no es la nuestra. A nosotros nos toca aprender la mente de Dios y la pedagogía de Dios.
Resulta que a Jacinta, a Lucía le dijo, te quedarás brevemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué deja la Virgen a Lucía aquí en la tierra, hermano? Como ¿por qué nos tiene a nosotros hoy aquí? ¿Por qué no nos hemos ido todavía al cielo? Porque le dice, te tienes que quedar aquí porque Jesús, no dijo yo, Jesús quiere servirse de ti. Qué llamado más hermoso para Lucía. Quiere servirse de ti para darme a conocer y hacerme amar. Esta es una misión de todos nosotros. Ah, no, es que yo soy mariana, pero ella no. No, si aquí la Virgen no dijo, pero algunos cuantos. Jesús quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y quiere utilizarte a ti para hacerme conocer y hacerme amar. Y todos tenemos esa responsabilidad, hermanos. Hablar de la Virgen, compartir de la Virgen, enseñar a rezar el rosario a la gente, regalarle el rosario, hacer que la gente oiga cassette, llévenlos a retiro de consagración, lo que ustedes quieran, pero que conozcan y amen a la Virgen, porque Jesús lo quiere. Jesús no solamente lo quiere, lo necesita, porque le ha confiado, como le dijo a Jacinta, la conversión del mundo a su madre. Y Jesús quiere que al establecer esta devoción, la abrace todo el mundo. No es para unos cuantos, ¿ah? La abrace todo el mundo. Y entonces la Virgen aquí interviene ya ella. A quien abrazare esta devoción, yo le prometo la salvación. ¿Qué quiere decir la Virgen con esto? Yo prometo que van a tener un sacerdote que les confiese y les dé el viático y les dé la unción. Yo les prometo que no van a morir en pecado. Yo les prometo que voy a mover cielo y tierra para que mueran en gracia de Dios. Porque la salvación la da Cristo. Pero ella se va a encargar de buscar todo lo necesario, de mover cielo y tierra hasta los 9 coros de ángeles. ¿Para qué? Para que nosotros muramos en gracia de Dios. Pero a mí esto me encanta, de todo lo que más me encanta, dice, y esas almas, o sea, nosotros, serán muy queridas para mí y para Dios. Y yo las voy a poner como flores para adornar el trono de Dios. Imagínense ustedes que van a hacer flores adornando el trono de Dios. Pueden pedir gusto si quieren. Bueno, los hombres que sean lirios, por lo menos, ¿verdad? Las mujeres, margaritas, violetas, pidan. Rosa, según tú te dejes transformar por la Virgen, será tu flor. Entonces Lucía dice, pero me voy a quedar solita. Me voy a quedar solita, y lo pregunta con dolor. Y ahí fue cuando la Virgen le dijo, no, hija, ¿tú sufres por eso? No te desanimes, nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Qué promesa más hermosa, ¿verdad? Qué promesa más hermosa. En ese momento abrió las manos por segunda vez y se reflejó la luz, lo que hablamos ayer del cáliz y de la hostia, ¿verdad? La luz que subía para la tierra tocó a Lucía, y la luz que iba para la tierra iba para Lucía, y la luz que subía para el cielo tocó a Jacinta y a Francisco. Ahora, en este momento, después que la Virgen hace eso, la Virgen abre su mano derecha. Y en esa mano tenía un corazón rodeado de espinas. Dice Lucía, parecía que las espinas se clavaban dentro del corazón de la Virgen. Y la Virgen dice, mi corazón
sufre mucho, ultrajado por los pecados de la humanidad, y por eso pido reparación. A Francisco esto lo impresionó muchísimo. Y decía, ¿por qué es que la Virgen estaba con un corazón en la mano irradiando sobre el mundo aquella luz tan grande? Y tú, Lucía, estabas en la que estaba en la tierra y Jacinta y yo en la que estaba en el cielo. Acuérdense que él no oía. Él no oyó lo que la Virgen dijo de que él se iba a morir. Es que tú le tocó a Lucía explicárselo. Es que tú y Jacinta van a ir pronto al cielo. Y yo me quedo con el corazón inmaculado de María aquí en la tierra. Esa frase la tenemos que decir todos. Yo me quedo con el corazón inmaculado de María aquí en la tierra hasta que el Señor quiera llevarme a la casa celestial. ¿Cuáles fueron las llamadas de la Virgen aquí? La tercera. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y hacerme amar. La Virgen da una promesa. Si ustedes responden a esta llamada de Jesús, yo los pondré, ya les dije, como flores adornando el trono. Da otra promesa. Esta está llena de promesas. Nunca te dejaré. Y nos la da a nosotros, hermanos. La Virgen nunca nos va a dejar. Es promesa de la Madre, lo que ella promete, lo cumple. La cuarta llamada, entrar en su corazón inmaculado, vivir dentro de su corazón inmaculado, porque ella lo ofreció aquí. ¿Cómo qué? Como refugio. ¿Y cuándo buscamos refugio? Cuando lo necesitamos. Cuando empieza a llover, ¿qué hacemos? Salimos todos corriendo a ponernos ahí abajo, ¿verdad? O cuando estamos en dificultades y hay que esconderse. Pues la Virgen ofrece su corazón como el lugar donde nosotros debemos de guardarnos, escondernos en las tempestades. La Virgen en la segunda aparición revela su corazón rodeado de espinas. Y aquí viene la quinta llamada. Reparar a su corazón que está ultrajado por las ofensas y los pecados de los hombres. La sexta llamada es la misión en esta aparición. Yo me quedo trabajando fuerte aquí en la tierra para establecer la devoción al Inmaculado Corazón. Y eso es para todos nosotros. Aquí hay una llamada a todos nosotros a trabajar fuertemente por establecer la devoción al corazón de nuestra Madre. ¿Por qué es tan importante? Porque es el refugio en nuestros tiempos. Porque es el arca en que debemos subirnos, como hicimos hoy en la mañana. La tercera aparición es la más dramática. Julio 13. ¿Llegaron ya? Gracias, mi amor. Ahora sí que venían miles de personas, ¿ah? 4,000 personas vinieron rezando el rosario. Igual pasó, vieron el rayo, todo el relámpago, todo era igual. Y vuelve a preguntarle que siempre empezaba con lo mismo, ¿qué quieres de nosotros? Y la Virgen volvía y decía, quiero que vengan todos los días. Como para que no se les olvidara. Acuérdense que no habían calendarios ni teléfono celular que te decían pin, pin, pin. Y que continúen rezando el rosario. En cada aparición la Virgen enfatiza el rezo del rosario. En esta aparición, ella dice, el rezo del Santo Rosario debe ser para obtener la paz del mundo, el fin de la guerra, pero añade una frasecita que a mí me parece tan bella, porque solo ella puede conseguirlo. Esto quiere decir que el Señor le ha confiado a la Virgen obtener la paz del mundo en estos momentos.
tremenda y dura tarea tiene nuestra madre. Por eso necesita muchísimos apóstoles, aquellos apóstoles que le llamó San Luis de Montfort los apóstoles de los últimos tiempos. Porque para conseguir la paz del mundo en este momento, la Virgen no lo puede hacer sola. Necesita de muchos hijos y muchos apóstoles que con el rosario en mano traigan sus triunfos. Y los hemos visto, hay tantas historias. Les puedo contar la de Filipina, ¿verdad? Se las he contado muchas veces, ya la saben, ¿verdad? Para no contarla. ¿No? Bueno, si no, entonces seguimos mañana, sí, no acabamos hoy. Pero por ejemplo en Filipinas en 1985 había una gran revolución social, había lo que está pasando en Guatemala. Y salieron 1 millón de personas con un rosario en la mano, rezando el rosario. Estaban todos los tanques, el ejército, bueno, era casi a guerra civil. Salieron 1 millón de personas rezando el rosario por petición del cardenal Sin, que esté en la gloria de nuestro Señor, y que fue uno de los grandes instrumentos de la Virgen apoyando a Juan Pablo II. Incluso es el que recibe a Juan Pablo cuando llora, cuando le dicen que él es el elegido y él llora, el que lo abraza es el cardenal Sin. Entonces iban rezando y le dan orden al ejército que disparen los tanques contra ese 1 millón de personas. Imagínense eso, aquellos con un tanque y estos con rosario. Y cuando se iban acercando, pero valientes los filipinos, siguen caminando, y cuando están ya cerca de los tanques y el general, el comandante, lo que sea, da la orden de que bajen y disparen, se aparece recuerden la oración de hoy, entre el ejército y el pueblo orante, se aparece una mujer vestida de negro. Y se voltea a los soldados y les dice, al ejército, y le dice, ¿por qué quieren matar a sus hermanos? Y todos supieron en ese momento que era la Virgen. La Virgen se apareció, fueron testigos oculares todos ellos. ¿Y qué hicieron todos los del ejército? Pusieron las armas, bajaron y retrocedieron. Ese es el poder del Santo Rosario, hermano. Atrae, a veces será visible, a veces no será visible. ¿Cuántas veces se han ganado grandes batallas por multitudes que salen a las calles rezando el rosario? No podemos minimizar la fuerza, el poder que Dios le ha dado al Santo Rosario a través de las manos de la Virgen. Y como viene a través de las manos de ella, viene más poderoso. En esta aparición, la Virgen le enseña la dura visión del infierno. Ustedes la pueden leer porque es que la descripción es tan espantosa, ¿verdad? De cómo veían, cómo entraban personas, y ellos veían a muchísimas personas caer en el infierno, y resulta que hoy nadie va al infierno, dicen. O sea, estamos tan santificados 100 años después que hoy nadie va al infierno. Los niños veían miles de almas caer en el infierno. O sea, miles de almas optando por seguir viviendo como vivieron en la tierra. Sin Dios, fuera de Dios y desobedeciendo a Dios, porque Dios no nos manda al infierno. Nosotros vamos al infierno. Ve cómo se transforman como animales, que ¿qué quiere decir? No es que nos transformemos en animales, no estamos hablando de nosotros. Que no es que se transformen en animales, sino que se bestializa. Pero hermanos, los nazis no eran bestializados, ¿verdad? No, el campo de concentración era un reflejo del infierno. Ahora también hay gente que dice, no hay infierno, el infierno se vive aquí. Ay, mijito, no, ni lo digas tan alto, porque
el sufrimiento peor que puedas tener aquí no se compara al infierno. Pero la gente quiere minimizar el infierno, entonces ya lo pasaron aquí en la tierra. No, aquí podemos pasar a purgatorios. O mejor dicho, aquí podemos ahorrarnos muchos días en el purgatorio. Incluso los santos se ahorraron tanto el purgatorio que se van directo al cielo. Y eso es lo que todos debemos de desear, irnos directo al cielo. Ven cómo se bestializan, ven el odio en los rostros, o sea, ven todo lo opuesto de lo que es el cielo. El infierno, si lo quieren definir, es lo opuesto de lo que es el cielo. Si el cielo es amor, el infierno es odio. Si el cielo es paz, el infierno es angustia, guerra, blasfemia, todo. Ya no se lo voy a explicar más para que puedan dormir bien. Pero la Virgen se los muestra y esto golpea mucho el corazón de los niños, particularmente el de Jacinta. Y Jacinta dice, yo no puedo permitir que ningún hermano mío vaya al infierno. Ojalá todos dijéramos lo mismo, ¿verdad? Y fue cuando la famosa expresión de Jacinta que dice, yo quiero ser la tapa del hoyo del infierno, para taparlo y que nadie vaya. Y desde ese momento Jacinta se ofrece su vida para la conversión de los pecadores. Después la Virgen cierra esa visión y empieza a hablarles de las dificultades que vendrían al mundo. O sea, no fue una aparición muy agradable. La Virgen, después del infierno, les dio un descanso y los llenó de luz, o sea, de la luz de ella, para pasar de la oscuridad a la luz. Pero después empieza a hablar de que si no le obedecemos lo que ella pide, no como una madre vengativa, porque hay gente que me ha dicho eso, ay, eso es una madre vengativa, si no haces lo que te digo. No, no, no. Si es que la Virgen vino a decirnos los remedios, es como si tú no te tomas el antibiótico, la infección te queda ahí. Entonces, aquí la Virgen va a empezar a hablar de lo que puede suceder en el siglo, en ese siglo, si no se obedecen sus llamadas. Y aquí es cuando habla de que habrá muchos crímenes, guerras, hambre, peste, persecución de la iglesia, persecución del Santo Padre. Y dice, para impedir todo eso, incluso que podría haber una segunda guerra mundial, dice, si no hacen lo que yo les digo, la guerra que se va a terminar, pero vendría una peor en el reinado de Pío XI. Y así sucedió. Terminó la Primera Guerra Mundial a los 3 meses, terminó en octubre y comenzó la Segunda Guerra Mundial, porque no se obedeció. Porque se obedeció tal vez mientras ella se aparecía, pero cuando ella terminaron las apariciones, la gente se enfrió. A mí lo que me encanta es que dice la Virgen, si hacen lo que les digo, muchas almas se salvarán. Lo primero que ella dice es, muchas almas se salvarán si hacen lo que yo les pido. Pero si no hacen lo que yo les pido, ¿qué viene? Un futuro de mucha destrucción. Igual nos está diciendo hoy. Si respondemos a sus llamadas, tenemos el poder, no nuestro, el poder de cooperar con ella para parar los grandes males de nuestros tiempos. Y aquí empieza, ¿verdad? Cuando habla de la persecución de la iglesia, ahí es donde luego dice, y para impedir eso, o sea, ¿qué era eso que iba a impedir? La guerra y la persecución de la iglesia y del Santo Padre. Voy a venir a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón.
y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Hermanos, aquí habla de Rusia. ¿Por qué habla de Rusia? Porque todos estos males vendrían, sobre todo la persecución de la iglesia, vendría del comunismo. Los grandes mártires de la iglesia surgieron por dos sistemas totalitarios. Primero por el nazismo, pero el que fue más largo y por lo tanto causó más mártires fue el comunismo. Ahí ella dice, vendré a pedir la consagración y la comunión reparadora. Si atienden mis deseos, aquí viene otra vez, si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Pero si no, ¿qué va a hacer Rusia? Esparcir sus errores. Levanten la mano los que creen que todo el mundo está esparcido de los errores de Rusia. El primer error de Rusia, ¿cuál es? Ni el comunismo, el ateísmo. El ateísmo secularista. El ateísmo que dice, vamos a construir un mundo sin Dios. Y lo más tonto es que los están diciendo ahora no se dan cuenta que son comunistas al decir eso. Porque los que dijeron eso primero fueron los comunistas. Un mundo sin Dios, una ciudad sin Dios, hasta llegar a tener un hombre sin Dios. A tal grado que no queremos que Dios ni siquiera crea al hombre. Ahora vamos a ser nosotros los que creamos al hombre. Y eso es lo que están tratando de hacer. Cloning, haciendo 500 cosas para ya Dios no tenga que ver ni siquiera con la vida. Hermanos, las amenazas son serias. Las persecuciones de la iglesia vendrían de Rusia. Y nosotros sabemos quién estaba detrás de Aliaca. ¿Eh? ¿Verdad que sabemos? Bueno, primero Aliaca es el que le disparó a Juan Pablo II, ¿verdad? Dice, el Papa tendrá mucho que sufrir. Todos los papas del siglo XX tuvieron un calvario. Todos los papas. Juan Pablo II escaló la cima más alta y le cae, hasta donde yo sé, Benedicto entra ahí. Acuérdense que a él le tocó interpretar el mensaje, así es que él era parte del Calvario. Y Benedicto le tocó un Calvario muy duro, muy silente, pero muy duro. Pero el que tuvo que sufrir en su cuerpo, en su carne, la persecución a la iglesia, el Papa fue Juan Pablo II. ¿Quién contrató a Aliaca? Rusia. Pero al final de todas estas cosas, mi Inmaculado Corazón triunfará. Y yo les voy a decir una cosa. Hemos visto muchísimos triunfos de la Virgen, todos los días los vemos. Todos los días le podemos poner una corona a la Virgen en nuestras vidas porque todos los días ella hace triunfos. Pero falta el triunfo, ese triunfo del que ella habla aquí. El que va a traer la era de paz. Ese no ha venido todavía. Por eso es que tanto Juan Pablo como Benedicto dicen que no ha acabado el mensaje profético de Fátima. No ha acabado ni en sus persecuciones, ni ha acabado en la realización plena de su triunfo. Ahora yo le voy a decir un triunfazo del Inmaculado Corazón. El triunfazazo del Inmaculado Corazón, Juan Pablo II. Todo él, no solamente el 13 de mayo de 1981,
Ese fue el visible para toda la iglesia. Toda la persona, el corazón. ¿De dónde venía? De Polonia, un país dominado por el comunismo. Y los comunistas le tenían pavor a Juan Pablo. ¿Ustedes sabían eso? Ellos que se creen los gallitos, a Juan Pablo le temblaban. Porque Juan Pablo era iluminado con esa luz de la Virgen. E iba delante de ellos. Y además no tenía miedo. Por eso nos dijo a nosotros: no tengan miedo. Si te tiran la cruz, vuelve y levántala. Y ponla más grande, ¿eh? Si te cortan la comida, ayuna y ofrécelo. Si te quieren echar a la cárcel, vas a sufrir. Pero mira, en la cárcel a lo mejor vas a meditar más, vas a estar en retiro. O sea, hacer de todo un triunfo. Y Juan Pablo tenía esa mente, hacer de todo un triunfo. Y estos no entendían ni papa, pero sabían que él lograba esos triunfos. Además que era un hombre inteligentísimo. Todos lo sabemos, ¿verdad? Son divinas las historias de los libros ya más íntimos, ¿verdad? O por ejemplo lo que cuenta el cardenal Jewish, de cosas que le tocó a él vivir siendo su secretario por 40 años. Digamos, si él iba a encontrarse con alguien, como sabía que toda su casa estaba con micrófono, tapped, y sus teléfonos, él decía: nos encontramos en el parque a las 4 de la tarde. Y todos los comunistas estaban con 50,000 carros rodeando la casa episcopal. Y él salía en su carro. Y cuando llegaba a la calle traficada, se bajaba corriendo. Y entonces iban siguiendo a Jewish. Y los comunistas iban detrás de Jewish creyendo que Karol Wojtyła estaba adentro. Y él se había ido allá y se reunió en otro lugar. Entonces sabían que no lo podían controlar. Y sabían que tenía un pueblo que confiaba en su pastoreo, hermanos. Cuando hay un pueblo que confía en su pastor, el pueblo no tiene miedo. Porque sabe que ese pastor está dispuesto a dar la vida por llevarlo a aguas limpias y a verdes prados. No hay nada más terrible, aún para el corazón de Cristo, que ver a un pueblo que se siente que está sin pastor. Lo dijo Jesús: este pueblo está sin pastor. E incluso en Ezequiel dice, le regaña dura fue a los pastores y dice: y como ustedes no lo están haciendo bien, voy a ir yo mismo. Y por eso Jesús vino, y Él es el buen pastor. Pues hermanos, el Papa que tuvo que sufrir a manos de Rusia de una manera más alta, porque sufrieron todos los del siglo XX, fue Juan Pablo. Y eso está revelado en esa tercera parte del secreto que aquí queda. Cuando lo escribe Lucía quedó con punto suspensivo, pero ya desde el 2000 no está en punto suspensivo, ya está llenito. La famosa visión de un papa que va subiendo un calvario en medio de ruinas. ¿Qué significa ruinas? Ciudades en ruinas. Toda una civilización en ruinas, que es la nuestra. Y va viendo cadáveres de obispos, de sacerdotes, de religiosas, de laicos, todos los mártires del siglo XX y del siglo XXI. Y va tembloroso, pero va subiendo. Va de temblor de ver el horror y el sufrimiento de su rebaño. Pero va subiendo. Y al llegar a la cima, donde está una cruz, le disparan y muere. Entonces muchos dicen, ese no es Juan Pablo, eso no ha pasado. Me dan ganas de decirle, idiotas. Claro que es Juan Pablo, pero es que una visión no es determinante. Depende de la oración y el sacrificio. Y por eso aquí, en ese altar,
Juan Pablo llorando gritó, gracias Jacinta por haberme salvado la vida. Porque era imposible que no muriera Juan Pablo. Dijo, un papa que estuvo al punto de la muerte, en el umbral de la muerte, él mismo se decía así. Pero el ofrecimiento de una niña fue lo que hizo que la mano de la Virgen me salvara. Porque Lucía, cuando vio al obispo vestido de blanco lleno de sangre, ofreció su vida por él. Y creo que por eso murió sola en un hospital, toda herida, sufriendo. Porque su ofrecimiento le salvaría la vida al grandísimo San Juan Pablo II. Porque no sabemos, hermanos, si hubiera muerto Juan Pablo, hubiéramos tenido la caída del muro de Berlín. No hubiéramos tenido un montón de caídas. No hubiéramos tenido tantos regalos y transformaciones que hubieron en el mundo. Entonces, en esa visión se revela que la iglesia va a sufrir, que los papas, todos los papas, dijo Benedicto XVI, del siglo XX, subieron el Calvario en diferentes maneras. Pío XII es un papa que ha sufrido un calvario horroroso, el de la calumnia, el calvario de la calumnia. El Papa Pablo VI, el del rechazo de su misma gente, que hasta le firmaron los mayores teólogos en contra de Humanae Vitae. No, perdón, así era, Humanae Vitae, sí. Pablo VI muere de tristeza. Miles de sacerdotes abandonaban el sacerdocio. Ya llegó un momento que firmaba ya sin ver porque no podía de las lágrimas. Ahí el que menos pasó fue Juan Pablo I, porque no le dio mucho tiempo. 33 días. Pero sabemos que todos los papas del siglo XX, hasta incluso Benedicto siendo Ratzinger, todos tuvieron relación con Sister Lucía. Todos tuvieron comunicación cercana con ella. Y ella para mí se quedó, yo tengo mis ideas, ¿verdad? Que cuando la Virgen le dijo por un breve tiempo, tal vez iban a ser unos 30 años por ahí. Pero yo tengo la idea que al ver cómo se desarrollan los eventos, la Virgen necesitaba que Lucía se quedara mucho tiempo acompañando, porque su misión principal era acompañar al Papa, a los papas que sufrían ese calvario. Y por eso cuando ella muere el 13 de febrero del 2005, yo hasta me acuerdo, lo tengo aquí claro, estaba dando una charla en un congreso eucarístico, me bajo de la escalera y me dicen, acaba de morir Sor Lucía, y lo único que yo hice me fue a meter a un cuarto a llorar. Porque dije, murió Sor Lucía, ya muere Juan Pablo. Se murió la que lo protegía. Ella muere Juan Pablo y a los 2 meses murió San Juan Pablo II. Entonces en esta aparición la Virgen nos llama a salvar almas, hermano. Hay gente que no le gusta ya esa terminología. Ay, eso es como antiguo. Salvar almas. No, hermano. Nosotros tenemos que tener como misión salvar almas. Llevar muchas almas al cielo, repoblar el cielo. Ustedes saben cómo se carcajea Satanás cada vez que le roba un hijo al padre. Y cuando se lo roba eternamente se ríe más. Y nosotros tenemos que dedicarnos a salvar almas. Allá si se dejan o no se dejan, pero por lo menos tratar de llevar a más almas al cielo. Ser como Lucía, instrumentos para establecer la devoción al Inmaculado Corazón, que tiene la promesa de que quien la coja se salvará. Y que quien trabaje para la Virgen salvará muchas almas. Amén. Amén. Nos vamos a quedar ahí porque entonces se nos va el tiempo. Nos quedamos en la tercera aparición. Gracias, madre. Gracias. Gracias.
¿Alguna pregunta?